Mi nombre es Elena, y en el verano de 1998 desaparecí en las montañas. Todavía siento el frío de aquella cueva en los huesos. Mi pareja David y yo solo buscábamos una aventura, pero nuestro guía Mateo no dejaba de mirarme. Era una mirada posesiva, primitiva, que David no pudo tolerar. La discusión estalló allí mismo, en mitad del sendero, un choque de orgullo masculino que selló nuestro destino. Los medios nos buscaron durante meses, nos llamaron los turistas perdidos, especulando con un trágico accidente. Pero no fue un accidente. La verdad es un secreto que me ha carcomido el alma durante años, un eco de la risa de Mateo mientras nos dejaba atrapados en la oscuridad. Lo que realmente sucedió es algo que hasta hoy me atormenta, y esta es la primera vez que voy a contarlo todo. Antes de que la montaña se convirtiera en mi tumba y mi reloj, mi vida era un lienzo de colores cálidos. David y yo vivíamos en un pequeño piso en el barrio de Gracia, en Barcelona, un lugar lleno de luz y del ruido alegre de la vida. Las mañanas olían a café recién hecho y a los cruasanes de la panadería de abajo. Nuestros fines de semana eran para nosotros: paseos por la playa en invierno, cines de verano, cenas improvisadas con amigos donde el vino y las risas se alargaban hasta la madrugada. David era arquitecto, un hombre que veía estructuras y belleza donde otros solo veían caos. Yo terminaba mi carrera de historia del arte. Hablábamos del futuro con la certeza despreocupada de la juventud, planeando viajes, una casa más grande, hijos que heredarían los ojos azules de David y mi pelo oscuro. El viaje a los picos de Europa fue idea suya. Una última gran aventura antes de sentar la cabeza, Elena, me dijo una noche, desplegando un mapa sobre la mesa del salón. Aire puro, esfuerzo y una recompensa para la vista y el alma. Para nosotros, no era solo una excursión. Era un rito de paso, la promesa de una historia que contaríamos durante años. Llegamos a un pequeño pueblo de montaña a los pies de los picos en un día soleado de finales de julio. El aire era radicalmente distinto al de la ciudad. Era un aire limpio, afilado, que olía a pino, a tierra húmeda, y a la promesa de la piedra fría. Nos alojamos en una posada rústica, y fue allí donde nos recomendaron a Mateo. El mejor guía de la zona, dijo el posadero. Conoce cada sendero como la palma de su mano. Cuando le conocimos entendí por qué. Mateo era un hombre forjado por la montaña, de piel curtida por el sol y el viento. Tenía una sonrisa fácil y una voz tranquila que parecía calmar el eco de las cumbres. Al principio, su compañía era agradable. Nos contaba historias de la fauna local, nos señalaba plantas medicinales y nos enseñaba a leer el cielo. Pero a medida que avanzaba el primer día, empecé a notar su mirada. No era una mirada de admiración, sino de tasación. Se detenía en mí un segundo más de lo normal. Una intensidad que me erizaba la piel. Cuando tropezaba con una raíz, su mano estaba allí para sujetarme el brazo. Pero su agarre era firme, posesivo, y se demoraba más de lo necesario. Al principio, intenté ignorarlo. Me decía a mí misma que era mi imaginación, una sensibilidad de ciudadana no acostumbrada a la franqueza de la gente de montaña. Pero David lo notó también. Vi cómo su mandíbula se tensaba cada vez que Mateo me dirigía la palabra, ignorándole a él. Los pequeños gestos se acumularon como piedras en una mochila. Una mañana, mientras preparábamos el equipo, Mateo me ofreció su cantimplora personal. El agua de la tuya estará caliente, dijo, mirándome fijamente. David se interpuso, pasándome la nuestra con una frialdad cortante. Ella bebe de la nuestra, gracias. El aire se llenó de una tensión palpable. La belleza del paisaje empezó a sentirse amenazante, la inmensidad de las montañas ya no era liberadora, sino opresiva. Nos sentíamos terriblemente solos, a kilómetros de cualquier otra persona, en compañía de un hombre cuya amabilidad inicial se había agriado en algo oscuro e indescifrable. La sensación de ser observada era constante, no solo por Mateo sino por el propio silencio de la montaña, que parecía haberse vuelto cómplice. La discusión estalló en el tercer día. Estábamos en un sendero estrecho, con un precipicio a nuestra izquierda y una pared de roca a la derecha. Mateo hizo un comentario sobre cómo, una mujer como yo, no debería hacer tanto esfuerzo, que mi lugar era, ser cuidada. Fue la gota que colmó el vaso. David se detuvo en seco. Escúchame bien, le dijo, su voz resonando extrañamente en el silencio. Elena puede hacer lo que le dé la gana. Y a ti lo único que te tiene que preocupar es guiarnos. Deja de mirarla, y de hablarle como si fuera de tu propiedad. Mateo soltó una risa seca, una risa que no llegó a sus ojos.
Tranquilo, Urbanita. Solo la protejo. Aquí en la montaña las cosas son diferentes. Fue un choque de mundos, un duelo primitivo de orgullo masculino en el borde del abismo. Por un momento, creí que llegarían a las manos. Pero Mateo, con una maestría escalofriante, cambió de táctica. Levantó las manos en señal de paz. Tenéis razón. Me he pasado. Lo siento. Mirad, para hacer las paces, conozco un lugar que no está en los mapas. Una cascada secreta, preciosa. Desviémonos un poco, os encantará. Será mi disculpa. David dudó, pero su orgullo herido le impedía mostrar miedo o desconfianza. Asintió, tenso. Yo no dije nada. Un frío helado, ajeno a la temperatura del verano, me recorrió la espalda. Seguimos a Mateo fuera del sendero principal, adentrándonos en un camino apenas visible entre los árboles. El sonido de nuestros pasos era lo único que rompía un silencio cada vez más denso. El aire se volvió más frío, más húmedo. Después de unos 10 minutos, llegamos a una grieta en la pared de la montaña, una boca oscura y estrecha. La cascada está dentro, anunció Mateo con un entusiasmo que sonaba falso. Hay que entrar un poco, pero la acústica es increíble. Nos miró, esperando. David, queriendo zanjar la tensión, entró primero. Yo le seguí, con el corazón martilleándome en el pecho. El interior era una pequeña cueva, no muy profunda. Olía a musgo y a piedra mojada. Al fondo, un hilo de agua caía por la roca. Un sonido débil y triste, no la cascada majestuosa que había prometido. Nos giramos hacia la entrada, hacia la silueta de Mateo recortada contra la luz del día. Ahora vuelvo. Voy a asegurar una cuerda por si queréis bajar un poco más, dijo. Y entonces, mientras mirábamos el ridículo chorro de agua, oímos un sonido que no pertenecía a la naturaleza. Un sonido de arrastre, pesado, seguido de un gruñido de esfuerzo. La luz de la entrada empezó a encogerse. Una sombra enorme la devoraba. Corrimos hacia la salida, pero ya era tarde. Una roca inmensa, que debió estar cuidadosamente colocada para ese propósito, se deslizó hasta encajar perfectamente en la abertura, sumiéndonos en una oscuridad absoluta, total. Y desde el otro lado de la piedra, amortiguada pero inconfundible, oímos la risa de Mateo. Una risa que se fue alejando, dejándonos solos con el eco y el frío. Fue en ese instante que percibí que no había más vuelta. Cuando volví, el mundo me contó mi propia historia, y no me reconocí en ella. Durante mi recuperación, en los largos y silenciosos días de hospital, los psicólogos me trajeron carpetas. Eran dosieres de prensa, gruesos y amarillentos, llenos de recortes de periódicos y transcripciones de noticias de televisión. Querían que entendiera el contexto de mi regreso, que me preparara para lo que me esperaba fuera. Pero lo que hicieron fue mostrarme el fantasma en el que me habían convertido. La primera vez que vi mi propio rostro en la portada de un periódico, junto al de David, sentí un vértigo helado. Éramos los desaparecidos de los picos, una leyenda trágica, un cuento con moraleja para turistas imprudentes. La versión oficial, la que la Guardia Civil construyó y la prensa repitió hasta la saciedad, era una obra maestra de la manipulación de Mateo. Él fue el testigo estrella, el guía profesional y desconsolado cuya advertencia fue ignorada. Según su declaración, la discusión que tuvimos en el sendero no fue por su comportamiento, sino por la testarudez de David. Contó que David, en un arrebato de orgullo de ciudad, se había negado a seguir sus indicaciones de seguridad, insistiendo en tomar un atajo no señalizado para demostrar su valía. Dijo que nos rogó que no lo hiciéramos, que la montaña era traicionera. Su relato nos pintaba como dos urbanitas arrogantes y estúpidos que habían buscado su propio final. Y lo peor de todo es que era creíble. Era una historia sencilla, lógica, que encajaba con los prejuicios sobre la gente de ciudad que se aventura en un entorno que no comprende. Al principio los titulares eran compasivos: tragedia en la montaña, intensa búsqueda de una pareja barcelonesa. Mostraban fotos nuestras sonriendo, extraídas de nuestras vidas anteriores, de un mundo que ya no existía. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y nuestros cuerpos no aparecían, el tono cambió. La compasión se agrió y se convirtió en especulación. Leí artículos que sugerían que habíamos fingido nuestra desaparición para empezar una nueva vida, huyendo de deudas o de algún problema familiar. Otros, más crueles, insinuaban una crisis de pareja. Habría sido una discusión que terminó en un crimen pasional. Me había empujado David por un barranco antes de quitarse la vida. Cada teoría era una puñalada.
Cada palabra impresa era una profanación de nuestra memoria, de nuestro amor. Lo más doloroso era imaginar a mis padres, a los padres de David, a nuestros amigos leyendo aquellas mentiras. ¿Habrían dudado? ¿Habría una pequeña parte de ellos que se preguntara si David, el hombre amable y tranquilo que conocían, podría haber tenido un lado oscuro y violento? ¿Se habrían preguntado si yo era tan ingenua como para seguirle ciegamente hacia la muerte? La idea de que mi familia sufriera no solo por mi ausencia, sino también por la calumnia pública, me consumía. Mientras yo contaba las gotas de agua que caían del techo de la cueva para no volverme loca, ellos contaban los días leyendo basura sensacionalista que destrozaba la reputación del hombre que amaba y la mía propia. Vi una entrevista que le hicieron a Mateo unas semanas después de nuestra desaparición. Estaba sentado en la misma posada donde nos alojamos, con el rostro compungido, los ojos entornados con una falsa pena. Les advertí, decía a la cámara, con la voz grave y serena de un hombre sabio. La montaña no perdona la arrogancia. Eran buenos chicos, pero no escucharon. Verle allí, convertido en el narrador de nuestra tragedia, en el guardián de nuestra memoria falsa, me revolvió el estómago. Él no solo nos había enterrado en vida, sino que también había sepultado la verdad bajo una montaña de mentiras bien construidas. El mundo tenía una historia completa, cerrada y archivada sobre nosotros. Una historia en la que éramos los culpables de nuestro propio destino, y él era el testigo impotente. Y yo, al volver de entre los muertos, tenía la tarea imposible no solo de sobrevivir, sino de demoler ese monumento a la mentira que él había construido con tanto cuidado. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, es una presencia física. Es un peso que te aplasta los párpados, que se mete en tu boca cuando intentas gritar y ahoga el sonido. En las primeras horas, o quizás días, el tiempo dejó de existir. Solo había frío, la roca húmeda contra nuestra espalda y el sonido. El goteo. Una gota de agua cayendo a intervalos irregulares sobre una piedra. Ploc. Silencio. Ploc. Ese fue nuestro reloj, el metrónomo de nuestra desesperación. David, mi valiente y racional David, pasó el primer ciclo de oscuridad palpando cada centímetro de nuestra prisión. Buscaba una grieta, una roca suelta, una corriente de aire. Su voz, al principio llena de una furia controlada, se fue apagando hasta convertirse en el susurro ronco de la derrota. No había salida. Estábamos en el vientre de la montaña, y nos estaba digiriendo lentamente. El hambre llegó como una bestia, sorda y persistente. Luego la sed, que era peor, una lija en la garganta. Nos acurrucábamos juntos por el calor, pero nuestros cuerpos solo generaban un frío tembloroso. Fue entonces cuando oímos el primer sonido del exterior. Un chirrido, un esfuerzo, y una línea de luz cegadora apareció al ras del suelo. Vimos su silueta. Mateo. No dijo nada. Simplemente empujó una botella de agua y 2 trozos de pan duro a través de la abertura. David se abalanzó, gritándole, insultándole, suplicándole. Mateo esperó a que terminara, a que su voz se quebrara en un sollozo. Y entonces con una calma aterradora dijo, «Gritad todo lo que queráis. Nadie os oirá. Solo yo». Y la piedra volvió a su sitio, devolviéndonos a la oscuridad. Esa fue la primera lección. Nuestra vida, cada sorbo de agua, cada migaja, dependía de su voluntad, de su cruel misericordia. La rutina se instaló con la brutalidad de lo inevitable. Cada 2 o 3 goteos de nuestro reloj de agua, que calculábamos como días, la piedra se movía. A veces nos traía agua y pan. Otras veces, solo agua. Otras, nada. Era un juego para él. Escuchábamos sus pasos acercarse, y nuestros corazones se aceleraban con una mezcla de esperanza y terror. Nos observaba comer como si fuéramos animales en una jaula. Nos hablaba de la búsqueda. «Hoy, han venido con perros», nos decía, con una sonrisa en la voz. «Creen que os caísteis por un barranco. Vuestros padres lloran mucho en la tele». Cada palabra era una tortura calculada. David empezó a apagarse. Su cuerpo, más grande que el mío, sufría más el hambre. Su espíritu, que había sido una llama brillante, se reducía a una brasa temblorosa. Dejó de gritarle a Mateo. Se acurrucaba en un rincón, perdido en un silencio que me asustaba más que cualquier grito. El punto de inflexión llegó cuando David empezó a toser. Una tos seca y profunda que sacudía todo su cuerpo. Tenía fiebre. Su piel ardía en la oscuridad helada. Deliraba, llamando a su madre, hablando de planos y edificios que nunca construiría.
supe que se estaba muriendo. Y supe que la rabia y el odio no nos salvarían. Durante la siguiente visita de Mateo, cuando la luz nos hirió los ojos, hice algo diferente. Mientras David tosía débilmente, yo me arrastré hacia la abertura. No supliqué. No lloré. Le miré fijamente y le pregunté: ¿hace frío fuera, Mateo? Se quedó perplejo. Esperaba súplicas, no una conversación. Dudó, y luego contestó: sí. Empieza a refrescar por las noches. A partir de ese día, cambié mi estrategia. Me convertí en su única conexión con el mundo que había encerrado. Le preguntaba por el pueblo, por las ovejas, por el tiempo. Él, un hombre solitario y resentido, empezó a responder. Al principio con monosílabos, luego con frases. Descubrí que odiaba a los turistas, a la gente de ciudad que miraba la montaña como un decorado. En nosotros, había castigado a todos los que despreciaba. Empezó a traernos caldo caliente en un termo. Una vez, incluso una manta raída. Para que no paséis frío, dijo, sin mirarme. Era una monstruosidad, un vínculo forjado en el abismo, pero era mi única oportunidad. Una tarde, trajo un trozo de madera de enebro y su navaja. Se sentó al otro lado de la abertura, en silencio, y empezó a tallar. El sonido de la hoja sobre la madera llenaba la cueva. Durante horas, solo escuchamos eso y la respiración agónica de David. Cuando se fue, empujó hacia adentro lo que había hecho. A tientas, lo encontré. Era una pequeña figura, un pájaro con las alas plegadas. Lo apreté en mi mano. Era un símbolo de mi supervivencia, pero también de mi pacto con el diablo. Sin embargo, para David, ya era demasiado tarde. El caldo y la manta no podían curar la neumonía que devoraba sus pulmones. Murió una noche, o un día, no lo sé. Murió en silencio, mientras yo le sujetaba la mano y le susurraba que todo iría bien, mintiéndole hasta el último aliento. Me quedé sola. Sola con el cuerpo de David, y el eco del goteo. El olor de la cueva cambió. Se impregnó de muerte. Cuando Mateo volvió, se dio cuenta por mi silencio. No le dije nada. Solo miré el rincón donde yacía David. Por primera vez, vi algo en sus ojos que no era crueldad ni poder. Era una especie de pánico. Esto no formaba parte de su juego. No quería ser un asesino, solo un carcelero, un dios para dos personas. Se fue sin decir palabra y no volvió en lo que me parecieron semanas. El hambre se volvió insoportable. Pensé que me dejaría morir allí con David. Pero volvió. Con más comida. Con más agua. Y con un silencio pesado. La dinámica había cambiado para siempre. Ya no éramos 2 contra 1. Éramos él y yo, unidos por un secreto terrible en el corazón de la montaña, con el cadáver del hombre que amaba como testigo mudo. Y en mi bolsillo el pequeño pájaro de madera, frío y suave, era la prueba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para seguir respirando. Después de la muerte de David, el tiempo en la cueva se volvió denso, pegajoso, el goteo del agua ya no era un reloj, sino el eco de mi propio corazón, lento y pesado. Mateo seguía viniendo, pero su poder se había quebrado. Ya no había regodeo en su voz, solo una formalidad tensa, casi temerosa. Me dejaba el agua y la comida en silencio, sin mirarme, como si la visión de mi supervivencia solitaria fuera un reproche más insoportable que mis gritos. El cadáver de David, envuelto en la única manta que teníamos, era una presencia constante entre nosotros, un monumento a su crueldad que se le había ido de las manos. Él no quería ser un asesino, solo un dios, y su creación se había vuelto en su contra. Dejó de hablarme de la búsqueda, dejó de hablarme del mundo exterior. Nuestro vínculo se había reducido a un intercambio mudo, la transacción mínima para mantenerme viva y a él, a su manera, cuerdo. El final no llegó con un plan, ni con un grito de auxilio, llegó con el agua. Llovió durante días, no lo veía, pero lo oía. Un rugido constante y sordo que envolvía la montaña, el sonido de miles de millones de gotas golpeando la piedra sobre mi cabeza. La cueva se volvió más húmeda, el aire más pesado. Mateo no vino, pasó un ciclo completo de nuestra antigua rutina, y luego otro. El hambre se convirtió en una garra helada en mi estómago. Pensé que ese era el final, que la montaña, su cómplice, me reclamaría por fin. Me acurruqué junto a David.
buscando un calor que ya no existía, y esperé. Y entonces, en medio del rugido de la lluvia, oí otro sonido. Un crujido agudo y violento, seguido de un estruendo que hizo vibrar el suelo. La oscuridad se movió. No se abrió. No se retiró. Simplemente cambió de forma, y por una nueva grieta, a un lado de la gran roca, se coló un haz de luz gris y acuosa. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa línea de luz, demasiado débil para creer que era real. No grité, no tenía fuerzas. Me arrastré hacia ella, mis huesos protestando a cada movimiento. Era una abertura estrecha, irregular, creada por el corrimiento de tierras que la lluvia había provocado. La gran roca se había desplazado, solo unos centímetros, pero era suficiente. Metí los dedos en la grieta, la tierra húmeda y fría era lo más real que había tocado en años. Empujé. No se movió. Empujé otra vez, con todo el peso de mi cuerpo esquelético, con la rabia y el dolor de meses de cautiverio. La roca cedió un poco más. Lo suficiente para que mi cabeza pasara. Saqué el cuerpo con una agonía lenta, arañándome la piel contra la piedra afilada. Y entonces, estaba fuera. La lluvia me golpeó la cara, el aire frío, limpio y abrumador, llenó mis pulmones con un dolor exquisito. Me quedé de rodillas en el barro, ciega por la luz gris, temblando, libre y completamente sola. Fueron 2 cazadores locales los que me encontraron. 2 hermanos de un pueblo cercano que conocían la montaña como su propia casa. Me vieron desde lejos, una figura imposible, un espectro de harapos y huesos moviéndose a trompicones por una ladera. Al principio, pensaron que era un animal herido. Cuando se acercaron, sus rostros se contrajeron en una máscara de incredulidad y horror. No hable con acento agudo. No podía. Las palabras se habían secado en mi garganta. Solo le señalé la cueva. Uno de ellos se quedó conmigo, cubriéndome con su propia chaqueta, mientras el otro corría a buscar ayuda. El viaje de vuelta fue un borrón de sensaciones abrumadoras. El traqueteo del todoterreno de la Guardia Civil, las sirenas, las voces que hablaban de mí como si no estuviera, la desaparecida, un milagro, no es posible. El reencuentro con mis padres tuvo lugar en una habitación de hospital blanca y estéril. Olía a desinfectante, un olor tan ajeno que me mareaba. La puerta se abrió y allí estaban. Parecían haber envejecido 10 años. Mi madre ahogó un grito que fue más un gemido, llevándose las manos a la boca. Mi padre se quedó paralizado, sus ojos recorriendo mi cuerpo devastado, intentando encontrar a la hija que recordaba en esa extraña de huesos frágiles y ojos hundidos. Se abalanzaron sobre mí, sus abrazos eran un torbellino de amor y dolor. Sentí sus lágrimas en mi pelo, oí sus sollozos ahogados contra mi hombro. Y yo no lloré. Estaba allí, en sus brazos, pero una parte de mí seguía en la cueva, en la oscuridad, junto a David. Mientras mi madre me acariciaba la cara, repitiendo mi nombre una y otra vez como un mantra, mi mano, por instinto, se cerró dentro del bolsillo de la chaqueta del cazador. Mis dedos rozaron la superficie lisa y familiar del pájaro de madera que Mateo había tallado para mí. Era el único objeto que me había traído de la oscuridad, el símbolo de un vínculo monstruoso que me había mantenido con vida, y supe, en ese momento, rodeada por el amor más puro que jamás conocería, que mi regreso no era una liberación. Era solo el comienzo de una nueva condena, la de vivir con un secreto que nunca, jamás podría compartir. La detención de Mateo fue la consecuencia lógica de mi regreso. Cuando pude articular las palabras, solo tuve que señalar en un mapa y decir su nombre. La Guardia Civil encontró la cueva, la inmensa roca bloqueando la entrada, y dentro, en la penumbra, el cuerpo de David. La historia de Mateo, la del guía heroico y desconsolado, se derrumbó como un castillo de naipes. Las pruebas eran irrefutables. La entrada forzada, mis huellas dactilares y las suyas en las botellas de agua y los restos de comida, y mi propio cuerpo, un mapa de desnutrición y atrofia que ningún accidente podría explicar. El juicio fue rápido, un circo mediático que seguí desde la distancia, protegida por mi familia. Fue condenado por secuestro, detención ilegal, y homicidio imprudente, ya que nunca se pudo probar que su intención directa fuera matar a David, solo retenernos. La falta de auxilio agravó la sentencia. Le cayeron 32 años de prisión. La gente respiró aliviada. Se hizo justicia. Pero la verdad entera nunca se contó en ese juzgado. Hay un detalle que me guardé, un último horror,
que no tuvo cabida en los informes policiales ni en las sesiones de terapia. Es mi secreto más oscuro, el verdadero peso que llevo sobre los hombros, más pesado que la roca que nos encerró. Ocurrió unas semanas después de la muerte de David. El olor en la cueva se había vuelto insoportable, una presencia dulce y terrible que se pegaba a mi piel y a mi garganta. Yo ya no hablaba, apenas me movía. Una mañana, Mateo deslizó la piedra y no trajo comida ni agua, trajo una pala de mango corto y un saco de cal viva. No dijo nada. Entró en la cueva, algo que no había hecho desde el primer día. La luz del sol se coló con él, iluminando la escena con una crueldad insoportable. Señaló el rincón donde yacía David, y con una voz práctica, como si estuviera hablando de arreglar una valla, dijo: «Hay que hacer un hoyo. Esto no puede seguir así». Y lo hizo. Empezó a cavar en el suelo de tierra y piedra de la cueva, a pocos metros de mí. El sonido de la pala golpeando la roca es un eco que nunca me ha abandonado. No me pidió ayuda, pero me obligó a mirar. Me sentó contra la pared opuesta, con la linterna enfocándome para que no pudiera cerrar los ojos, para que fuera testigo. Era parte de mi castigo, de su retorcido juego de poder. Vi cómo sudaba, cómo gruñía con el esfuerzo. Vi cómo cavaba la tumba de David en el suelo de nuestra prisión. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, arrastró el cuerpo y lo depositó dentro con una frialdad que helaba el alma. Después, esparció la cal, cuyo olor químico y agresivo se mezcló con el de la muerte, quemándome las fosas nasales. Y finalmente, lo cubrió de tierra, lo apisonó con los pies. Cuando terminó, no había nada, solo el suelo irregular de la cueva. David se había desvanecido. Mateo había borrado la última prueba física de su existencia allí dentro. Nunca se lo conté a nadie. Cuando los forenses exhumaron el cuerpo, dije que lo había enterrado yo, débil como estaba, para protegerme de las enfermedades. Era una mentira piadosa, pero necesaria. ¿Cómo podía explicarles a los padres de David que su hijo no tuvo un ataúd, ni una sepultura digna, sino un agujero cavado por su asesino en un suelo inmundo? ¿Cómo podía contarles que yo estuve allí, mirando, incapaz de hacer nada más que respirar? Ese acto final de profanación fue el que me rompió por completo. El secuestro me robó la libertad. El hambre me robó el cuerpo, la muerte de David me robó el futuro, pero esa tumba improvisada me robó el alma. Por eso a veces, cuando camino por un parque y siento la tierra blanda bajo mis pies, el pánico me ahoga. Por eso guardo el pájaro de madera en un cajón cerrado con llave. No es un recuerdo de supervivencia, es la prueba de que mi carcelero me convirtió en la guardiana de su secreto más atroz. Volví a casa sí, pero una parte de mí sigue allí, atrapada en la oscuridad, en el día en que desaparecí.